Tienes todo lo que necesitas para hacer un devocional, pero lees tu Biblia y no entiendes nada. Yo también he estado ahí, pero cuando comencé a aplicar estos 3 consejos que te voy a dar hoy, todo cambió. Número 1. ¿Cuál es el análisis general del libro? Antes de entender un versículo, necesitas entenderlo en el contexto correcto. Para esto vas a responder 7 preguntas con la ayuda de la inteligencia artificial. En otros años, para responder a estas preguntas tenías que pasar horas con muchos libros leyendo y leyendo. Pero ahora tienes algo a tu alcance que no es tu enemigo, sino tu amigo, si lo sabes utilizar de manera correcta. Pregunta número 1. ¿Cuál es el género literario del libro? Histórico, profecía, carta, poesía. Número 2. ¿Quién es el autor del libro? 3. ¿Dónde estaba el autor cuando lo escribió? 4. ¿Cuándo lo escribió? 5. ¿Quién es la audiencia a quien le escribió? 6. ¿Dónde estaba la audiencia cuando lo recibió? Y 7. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el libro? Para que no tengas que escribir todas estas preguntas, te voy a dejar en la descripción un link a que puedes entrar y descargar un documento con todas estas preguntas y la información que te voy a dar en el video de hoy, y simplemente la copias y la pegas. Ahora, si deseas ir un poco más allá, lo que puedes hacer es buscar más información de las respuestas de estas preguntas. Por ejemplo, el autor es Moisés. Bueno, ¿de qué nacionalidad era Moisés? ¿Por qué es Moisés conocido en la Biblia? ¿Dónde vivió Moisés toda su vida? ¿Cómo fue el encuentro de Moisés con Dios? Conocer el personaje. Lo mismo pasa con todas las demás preguntas. ¿Qué pasó el año en que fue escrito? ¿Por qué era conocida la ciudad en que estaba la audiencia? ¿Dónde estaba la audiencia cuando lo recibió? O sea, no solamente que quizás la audiencia estaba en Babilonia, pero ¿por qué estaba en Babilonia? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Cuál es otro libro de la Biblia que te puede dar un poco de contexto histórico sobre lo que está pasando? El género literario es la profecía. Bueno, ¿qué caracteriza a una profecía? ¿Por qué el autor decide escribir en este género? La importancia de tener esta información es que puedas leer el libro en su contexto original. Este proceso que te estoy explicando te puede tomar días antes de sentarte, abrir tu Biblia y leerla. Te puede parecer un poco tedioso si no tienes este hábito ahora que lo estás escuchando. Cuando lo hagas no es tedioso. Y yo he aprendido que aunque el Espíritu Santo es la figura principal en este contexto para hacerte entender los misterios que están en la Biblia, tú también debes hacer tu parte. Sí creo en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, pero muchas veces nuestras limitaciones lo limitan a Él también a hacernos entender muchas cosas. Es como ir a un examen y decirle: Espíritu Santo, por favor, hazme saber todo lo que está en el examen, pero yo no estudié. Ah, qué diferente. Espíritu Santo, recuérdame todo lo que estudié para poder hacer el examen. Si tú no haces tu parte de traer información a tu cabeza, el Espíritu Santo no va a hacer magia. Si de verdad quieres entender la palabra de Dios, necesitas cambiar tus hábitos e implementar el estudio. Y no siempre vas a tener que buscar toda esta información porque vas acumulando información en tu mente. Si ya tú sabes quién es Pablo y Pablo tiene no sé cuántas cartas en el Nuevo Testamento, eso es una información que cuando vuelvas a leer un libro de Pablo no tienes que buscar porque ya la tienes. Si ya sabes que es una profecía, si ya sabes que es una poesía, pues esa información la tienes para los demás libros. Hay un término que se llama hermenéutica. Literalmente dice que su propósito es descubrir el significado correcto de un texto según su contexto histórico, cultural, lingüístico y literario. La hermenéutica bíblica es lo mismo, nos ayuda a entender el pasaje en su contexto original. Piensen esto: yo decido escribirle una carta a mi esposo en forma de poesía por nuestro primer año de aniversario. En él expreso todo lo que siento. Pasan los años, hasta los siglos, y luego viene alguien y toma esa carta que yo escribí y dice: de aquí voy a formar una ley que va a aplicar a los matrimonios que llevan 20 años casados. ¿Por qué? La poesía primeramente utiliza muchos recursos literarios para expresar algo, pero no necesariamente es literal lo que está diciendo. Es como decir: te amo del tamaño del cielo. Eso no es algo literal, pero está expresando que tú amas mucho a una persona. Y número 2,
mi experiencia en mi primer año de casado no va a ser la experiencia de todos los matrimonios y menos de aquellos que llevan 20 años casados. Entonces tomar algo que fue escrito con un propósito en un momento específico, de una manera específica, sin ese contexto, puede hacernos tener una aplicación y un entendimiento incorrecto. Y sí, todo eso lo podemos aplicar a nuestra realidad, pero para saber el principio detrás de lo que estás leyendo, necesitas tener el contexto de por qué fue escrito. Quizás te di mucha información, pero en pocas palabras, responde esas 7 preguntas y ya, vas a tener el contexto para comenzar a leer tus versículos. Número 2. ¿Qué elementos constituyen una oración? Y aquí sí estamos adentrándonos en el versículo. Y déjame decirte que las clases de lengua española que diste en la primaria no fueron en vano. Te van a ayudar, son muy necesarias para este proceso. Aún más, déjame decirte que para estudiar el lenguaje original en el que fue escrito la Biblia, necesitas tener un conocimiento al menos básico de tu lengua natal, porque si no te va a ser muy difícil. Esto que te voy a decir no es para que te asusten y digas, ay, mami, es que muchas cosas. Tú vas a ver que eso está en tu mente. Lo que te voy a recordar ya está en tu mente, lo que hace rato no lo desempolvas. Y también te lo voy a dejar disponible para que lo descargues. Y simplemente va a ser lo básico. Una oración simple tiene 2 elementos, el sujeto y el predicado. ¿Te acordaste, verdad? Por ejemplo, el niño juega. El niño es el sujeto y juega es el predicado. Ahora, una oración más compleja ya tendría núcleo del sujeto y los modificadores, más el predicado tendría núcleo del predicado, más todos los complementos que la acompañan. Te voy a poner un ejemplo. En la oración, la talentosa pianista interpretó una hermosa melodía para el público en el teatro con gran pasión. Como tú y yo ya sabemos español, bueno, decimos, es una pianista que está tocando en un teatro para muchas personas con pasión. Esta es una oración bastante simple, pero cuando ya tienes una oración un poco más compleja, te es muy útil reconocer los elementos de la oración. Cuando tú lees un versículo, no tienes que ponerte a decir necesariamente, ay, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el núcleo? Tu mente sola, como ya tú estás acostumbrado a leer el español, va a ir reconociendo esos elementos. Pero sí es importante que cuando estés en un versículo que parece un poco difícil, te pares y te hagas ciertas preguntas. Te lo voy a hacer con un ejemplo bíblico. Colosenses 2:12. He estado hablando sobre Colosenses en estos últimos videos porque es lo que estoy leyendo. Dice, con él fuiste sepultados en el bautismo y en él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Casi siempre yo me fijo en los verbos. Entonces aquí veo que tengo 3 verbos. Fuiste sepultados, fuiste resucitados, lo levantó. Ahora me hago la pregunta, ¿quién llevó a cabo estas acciones? ¿Quién nos sepultó? Dios. Fuimos resucitados. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿A quién se lo hizo? A nosotros. ¿Cómo lo hizo? En el bautismo. Lo levantó. ¿Quién lo levantó? Dios. ¿A quién levantó? A Cristo. ¿Cómo somos resucitados? Por la fe en el poder de Dios. Es tomar el verbo y hacerle preguntas. Hazle pregunta al verbo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? Quizás el mismo versículo no te va a dar todas las respuestas, pero si lees versículos anteriores o que le siguen, vas a tener la respuesta. Y esto lo que te ayuda es a de manera más consciente meditar en lo que estás leyendo y poder sacar más conclusiones porque vas conectando puntos. Si por ejemplo no tienes verbos tan importantes y lo que tienes son nombres, bueno, ¿qué significa este nombre? Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Simple, pero mira aquí cuántas cosas tengo para buscar. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Timoteo? ¿Por qué Pablo se describe a sí mismo como apóstol? Otras cartas de Pablo te das cuenta que él utiliza diferentes descripciones, pero en esta ocasión utilizó apóstol. ¿Por qué? Otra vez te digo, no te asustes. No te asustes. Simplemente toma los elementos de la oración y hazle preguntas. Esto te va a ayudar a traer una aplicación a tu vida. Wow, fuimos sepultados y resucitados en Cristo a través del bautismo. Cuando me bautizo,
es una representación de que he muerto a mi carne, he muerto al mundo, he sido sepultado, pero soy resucitada en Cristo ahora como una nueva criatura, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Y sé que esto es una realidad porque Cristo fue levantado por el mismo Dios cuando murió. Por lo tanto, puedo tener la certeza de que cuando yo acepto a Cristo a través de la fe, mi vida cambia, da un giro. Y ya no soy gobernada por mi vieja naturaleza, sino que ahora soy una nueva criatura en Cristo. Por eso es la importancia también del bautismo, el bautismo público. No solamente aceptarlo en mi mente, sino también tomar la decisión de ser bautizada. ¿Ves? Vas creando en tu mente una lógica cuando tienes elementos y le has hecho preguntas a esos elementos. Ahora bien, si quizás al comienzo te es un poquito difícil, puedes preguntarle a la inteligencia artificial: desglósame palabra por palabra Colosenses 2:12. Y él te va a dar toda la explicación. Número 3. Estudia las palabras claves en su lenguaje original. Mumi, pero yo no sé hebreo ni griego. La inteligencia artificial es tu mejor amigo. Algo que a mí me llamó la atención es que el griego, así como el español, tiene muchos tiempos, no solamente pasado, presente y futuro. Ahora, tú no necesitas saber eso. Simplemente le vas a preguntar a la inteligencia artificial: analiza Colosenses 2:12 en su lenguaje original. ¿Qué quiere decir cada verbo? Por ejemplo, yo soy de las personas que le prestan mucha atención a los verbos. Y ellos vas a darte cuenta que te explican. Un ejemplo: esta palabra está en perfecto activo. Tú no tienes ni idea qué es eso. No importa, porque ellos te van a explicar. Bueno, el perfecto significa una acción que ya fue finalizada, pero sigue teniendo consecuencias en el presente. Bueno, en este versículo eso quiere decir tal y tal y tal. Y ellos te lo van a explicar, no vas a necesitar saber nada. De igual manera, si te interesa saber, en el documento que te voy a dejar de descarga vas a tener una explicación detallada de los tiempos en griego. Ahora entiendes por qué, si quieres sacarle el jugo a lo que estás leyendo en la Biblia, es muy difícil que leas un capítulo diario. En pocas palabras, te lo voy a resumir. Responde las 7 preguntas que te di sobre el libro que vas a leer. Ten en mente los elementos de la oración, los personajes principales, los verbos, los adjetivos, las palabras que están conectando una oración con otra, y hazle preguntas. Y número 3, esas palabras claves, búscalas en su lenguaje original. No tengas miedo. Créeme que con el tiempo vas a ir buscando tu propia manera de hacerlo, pero no dejes de estudiar la Biblia. Mira, tú no quieres hacer nada de lo que yo te expliqué aquí, ok, pero sigue leyendo tu Biblia. Cuando yo no entendía nada de lo que te estoy explicando, yo leía mi Biblia y Dios me hablaba. Ahora, yo experimenté una mayor cercanía y un mayor entendimiento bíblico cuando comencé a aplicar todo esto. Pero lee tu Biblia. No porque ella te salve, leer la Biblia no te salva. El mismo Jesús dijo: ustedes creen que en las Escrituras hayan la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios, a conocer a Cristo. Y cuando lo conocemos a Él, no hay vuelta atrás, porque nuestra vida también cambia. Y queremos conocer a nuestro mejor amigo. Y si aplicas estos puntos, vas a ver que te va a ayudar mucho más en tu relación con Él. Si tienes algún otro consejo, déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber cómo tú desglosas tus versículos. Si tienes alguna duda, también así podemos crear otro video respondiéndola. Espero que haya sido de bendición. Un besito bien grande. Nos vemos en el próximo video. Bye.